El miedo es una emoción humana fundamental que ha acompañado a la humanidad desde sus inicios. Nace de la necesidad de protegernos de amenazas reales o imaginarias. A lo largo de la historia, el miedo ha servido de alarma, de impulso para sobrevivir y para tomar precauciones ante los peligros. Sin embargo, en la vida cotidiana, el miedo puede convertirse en un obstáculo que nos paraliza y nos impide disfrutar plenamente de nuestra existencia. En este relato, comparto mi camino hacia la conquista de mis temores. Desde los primeros momentos en que sentí la presión sofocante del miedo, pasando por los altibajos que atravesé para enfrentar mis inseguridades, hasta llegar a cultivar una confianza sólida en mí mismo. El proceso no fue sencillo, pero cada paso que di me transformó de un ser temeroso a una persona más segura y dispuesta a vivir con plenitud. Este viaje interior no se trata de negar el miedo ni de fingir que no existe. Se trata más bien de aprender a entenderlo, de voltear a ver su rostro y descubrir qué es lo que está intentando comunicar. A veces, el miedo nos cuenta verdades sobre nuestras vulnerabilidades, en otras ocasiones, solo refleja inseguridades heredadas de nuestro entorno. Con paciencia y determinación, aprendí a reconocer las lecciones que el miedo tenía para ofrecerme, y al mismo tiempo, descubrí las herramientas necesarias para avanzar con serenidad y confianza. En este extenso camino, relataré aspectos prácticos, reflexiones personales, ejercicios de introspección y anécdotas que se convirtieron en hitos de mi evolución. A través de cada capítulo, exploraré las razones profundas del miedo, sus matices y las maneras en que lo enfrenté. También compartiré los momentos de duda, las recaídas y las estrategias que me permitieron volver a ponerme de pie. Superar el miedo no significa eliminarlo por completo de la existencia. Antes bien, implica desarrollar la sabiduría para reconocerlo, integrarlo y decidir conscientemente cuál será nuestro siguiente paso, en lugar de permitir que él decida por nosotros. La confianza plena nace cuando nos damos cuenta de que el miedo es solo una parte de la experiencia humana, y no su dueño ni su protagonista absoluto. Capítulo 1. El origen del miedo. Desde mi infancia, el miedo se asomó con frecuencia en mis noches, en mis juegos y en mi imaginación. Lo sentía en forma de pesadillas, de historias que me contaban, o incluso cuando veía noticieros que describían el mundo como un lugar hostil. En aquel entonces, no entendía de dónde provenía esa constante sensación de peligro. Solo sabía que había algo ahí que me empujaba a quedarme quieto, a esconderme o a huir. Conforme crecí, descubrí que el miedo no solo es un instinto básico de supervivencia, sino también un producto de la mente, que interpreta sucesos y los exagera o distorsiona. Identifiqué temores muy concretos, como el miedo a la oscuridad o a perder a mis seres queridos, pero también me di cuenta de que existían otros miedos más sutiles, miedo al rechazo, a fracasar o a no ser suficiente. En este punto, comencé a preguntarme, ¿de dónde surge esa voz interior que me hace creer que todo puede salir mal? Investigando, aprendí que, biológicamente, nuestro cerebro reptiliano está diseñado para buscar señales de peligro, activándose ante amenazas potenciales. Este mecanismo primitivo, que en épocas remotas nos ayudaba a sobrevivir frente a depredadores, ahora puede volverse en contra cuando lo aplicamos indiscriminadamente a situaciones cotidianas que realmente no representan un riesgo real para nuestras vidas. Aunado a esto, el entorno familiar y cultural juega un papel clave. Muchas veces, absorbemos temores de quienes nos rodean. Escuchamos advertencias constantes, consejos bien intencionados pero alarmistas, o presenciamos experiencias traumáticas que inculcan en nuestra mente la idea de que el mundo es un lugar inseguro. Con el tiempo, el miedo se arraiga, se hace habitual y puede llegar a definir la forma en que encaramos cada situación. Comprender el origen del miedo me ayudó a no juzgarme tan duramente. Me di cuenta de que no era miedoso por elección, sino que había una explicación biológica, psicológica y social detrás de mis reacciones. Aceptar esta realidad me permitió dar el primer paso hacia la autocompasión y la autorreflexión. Comencé a preguntarme qué elementos eran realmente un peligro y cuáles eran solo ilusiones creadas por mi mente en un intento de protegerme. Capítulo 2. El impacto del miedo en la vida diaria. El miedo, cuando se vuelve constante, puede impregnar cada faceta de la vida. Comencé a notar sus efectos en mi rutina diaria, evitaba proponer ideas en reuniones, temiendo la crítica o el rechazo. Me frenaba a la hora de iniciar proyectos que soñaba, por miedo a fracasar o a no hacerlo lo suficientemente bien. Incluso en mis relaciones personales, me costaba comunicar mis verdaderos sentimientos, pues el temor al conflicto o a la desaprobación podía más que mis ganas de expresar mi autenticidad. A medida que el miedo ganaba terreno,
se convertía en un filtro que distorsionaba la realidad. Cada mirada de los demás la interpretaba como un posible juicio, cada nuevo reto lo veía como una amenaza y cada posibilidad de cambio me resultaba abrumadora. Me di cuenta de que ese estado de tensión continua no solo afectaba mi estado de ánimo, sino que también impactaba mi salud física. Problemas de sueño, dolores de cabeza y fatiga crónica se convirtieron en compañeros habituales. La vida social también se vio afectada. Empecé a rechazar invitaciones por temor a sentirme incómodo o a ser señalado. Me aislaba pensando que el encierro me protegía de la ansiedad que causaba la interacción social. Sin embargo, el encierro también traía soledad, y la soledad, cuando es impuesta por el miedo, se vuelve sofocante. Este patrón de evitar y huir me colocó en un círculo vicioso. Cuanto más evitaba las situaciones que me producían temor, más se reforzaba la idea de que no era capaz de afrontarlas. Y cuanto más se reforzaba esa idea, más miedos se iban sumando a la lista. Fue una etapa oscura, llena de inseguridad y con la falsa creencia de que no existía salida. Sin embargo, también fue el punto en que me di cuenta de la magnitud del problema y de la necesidad de ponerme en marcha para cambiar. El miedo, si bien es un mecanismo de defensa natural, puede apoderarse de nuestro día a día si no aprendemos a gestionarlo. En este capítulo reflexioné sobre las consecuencias de vivir bajo su influjo constante, reconociendo la urgencia de abordarlo para no desperdiciar oportunidades de crecimiento y para no sacrificar la libertad personal. Capítulo 3. La decisión de cambiar. Después de demasiadas experiencias en las que el miedo me frenó, hubo un día en que me miré al espejo y comprendí que no quería seguir viviendo así. Comprendí que, si bien no podía eliminar el miedo al 100% de mi existencia, sí podía elegir no dejar que me dictara el rumbo. Decidí que era hora de hacer algo al respecto, aunque en el fondo aún temblara de incertidumbre. El momento de decidir cambiar se siente como un despertar. Surge una mezcla de determinación y vulnerabilidad. Por un lado, aparece la ilusión de descubrir una nueva forma de vivir, más plena y menos condicionada. Por otro lado, aflora el vértigo de abandonar viejos patrones que, aunque limitantes, se habían convertido en mi zona de confort. En ese instante, sentí la necesidad de apoyo. Acudí a libros de desarrollo personal, a charlas inspiradoras y a personas que habían transitado caminos similares. Me di cuenta de que no era la única persona en el mundo que buscaba superar sus temores. Millones de seres humanos en distintas culturas y épocas han luchado contra la tiranía de sus miedos. Reconocer esta universalidad me dio fuerzas para continuar. No fue una decisión de un día para otro. Fue un proceso de reunir coraje, de probar pequeñas acciones distintas y de descubrir qué técnicas funcionaban para mí. Me planteé objetivos concretos, como enfrentar gradualmente situaciones que antes evitaba, y al mismo tiempo, me dediqué a aprender más acerca de la mente y las emociones. Ese fue el punto de partida para todo lo que vendría después, un compromiso continuo conmigo mismo para conquistar un poco más de libertad interior cada día. Capítulo 4. La importancia de la autoobservación. Con la determinación de cambiar, me dispuse a observar mi mente con mayor detenimiento. Descubrí que uno de los primeros pasos para transformar el miedo es reconocerlo en el momento presente. Cada vez que me sentía ansioso, cada vez que el corazón me latía con fuerza o que me sudaban las manos ante algún reto, me detenía e intentaba describir en silencio lo que estaba experimentando. La autoobservación implica una especie de testigo interno, una voz que registra lo que sucede sin emitir juicios ni críticas. Aprendí a preguntarme, ¿qué estoy sintiendo en este instante? ¿Dónde se aloja este sentimiento en mi cuerpo? ¿Qué pensamientos acompañan a esta sensación? Al inicio, me resultaba difícil no salir corriendo mentalmente cuando el miedo asomaba. Mi reacción habitual era distraerme o negarlo. No obstante, poco a poco, me volví más hábil en reconocer ese cúmulo de sensaciones y pensamientos que llamamos miedo. Me percaté de que, en la mayoría de las ocasiones, mi mente extrapolaba la situación presente y la vinculaba con escenarios catastróficos futuros. Por ejemplo, si debía hablar en público, en mi mente aparecía la imagen de las personas riéndose o de mí perdiendo por completo la noción de lo que iba a decir. Pero al observar estos pensamientos, comencé a darme cuenta de que eran solo hipótesis, creaciones de mi imaginación que aún no se materializaban en la realidad. La autoobservación me permitió distanciarme un poco de los pensamientos alarmistas. Fue como ver pasar nubes en el cielo, por más oscuras o amenazantes que parecieran, sabía que eran pasajeras. Comencé a entender que el miedo, en gran medida,
es una respuesta mental que puedo contemplar y transformar, en lugar de un hecho absoluto que determine mi conducta. Capítulo 5. La respiración como herramienta. Uno de los descubrimientos más simples y a la vez más poderosos en mi camino fue la respiración consciente. Cada vez que notaba señales de temor, como la opresión en el pecho, el nudo en el estómago o la inquietud en la mente, me regalaba unos segundos para inhalar profunda y lentamente, llenando mis pulmones hasta donde pudiera, y luego exhalar de la misma forma. La respiración consciente me anclaba al momento presente. Era como un puente que me traía de regreso a mi cuerpo y a mi realidad, alejándome de las fantasías de desastre que mi mente creaba. Al inhalar, imaginaba que llenaba mi cuerpo de calma y determinación; al exhalar, soltaba la tensión y los pensamientos negativos. Con el tiempo, comprendí que controlar la respiración afecta el sistema nervioso parasimpático, encargado de la relajación. Al alargar la exhalación, mi ritmo cardíaco disminuía, y mi mente se sentía más serena. Este sencillo acto tuvo un efecto extraordinario en mi manera de experimentar el miedo. En lugar de dejar que la ansiedad creciera hasta desbordarme, usaba la respiración para mantenerme en el centro de la situación, sintiéndome más capaz de responder con lucidez. La respiración es un recordatorio constante de la vida. Acompaña cada uno de nuestros momentos, desde que nacemos hasta que morimos, y sin embargo, solemos darla por sentada. Cuando empecé a prestarle atención, encontré en ella una fuente inagotable de estabilidad. Siempre está ahí, esperando a que la observemos para calmarnos, brindarnos claridad y ayudarnos a enfrentar, con mayor equilibrio, cualquier situación que despierte nuestro temor. Capítulo 6. Enfrentar pequeños retos. Decidí que si quería vencer mis miedos, tenía que practicar la valentía en dosis manejables. Me di cuenta de que pretender saltar directamente a grandes desafíos podía resultarme abrumador y contraproducente. Así que empecé poco a poco, comprometiéndome a salir de mi zona de confort en situaciones cotidianas, pero que aún así implicaban un mínimo de riesgo emocional. Una de mis primeras metas fue saludar de manera más abierta a desconocidos, por ejemplo, al personal de una tienda o a vecinos con quienes nunca conversaba. Aunque parecía algo insignificante, para mí representaba un primer paso para romper esa barrera de timidez y aislamiento. También comencé a hacer preguntas en clase o en reuniones de trabajo, venciendo el temor de hacer el ridículo o de que alguien juzgara mis dudas. Con cada uno de estos retos sencillos, notaba cómo mi mente anticipaba consecuencias negativas: ¿y si se burlan de ti? ¿Y si piensan que eres un entrometido? Sin embargo, al atreverme a dar el paso, la realidad resultaba mucho menos hostil de lo que imaginaba. Casi siempre obtenía respuestas amables, o al menos neutrales, y empecé a darme cuenta de que el miedo solía inflar los riesgos mucho más allá de lo real. Cada desafío completado, por pequeño que fuera, alimentaba mi confianza. Me sentía orgulloso de haber salido de mi caparazón, y poco a poco ese sentimiento de satisfacción se convertía en un combustible para ir asumiendo retos mayores. De esta manera, aprendí que la exposición gradual al miedo es una estrategia efectiva para ir rompiendo la espiral de la ansiedad y la evitación. Capítulo 7. Reformular los pensamientos. El miedo está íntimamente ligado a nuestros pensamientos, especialmente a aquellos que surgen de forma automática y que pueden ser distorsionados. Empecé a notar que muchas de mis conclusiones eran absolutistas o catastróficas. Pensamientos como: si fallo en esta presentación, nadie me va a respetar; o si me rechazan, voy a quedarme solo para siempre, se repetían en mi cabeza, sosteniendo mi ansiedad. En mi camino hacia la confianza, descubrí la importancia de reformular esas ideas. Cada vez que detectaba un pensamiento negativo, me esforzaba por cuestionarlo: ¿hay pruebas reales de que esto sucederá? ¿Estoy exagerando las consecuencias? ¿Qué probabilidades reales existen de que ocurra mi peor miedo? Al abordar estas preguntas con sinceridad, a menudo veía que mi mente había pintado escenarios mucho más oscuros de lo que la realidad justificaba. Este proceso es conocido como reestructuración cognitiva. Se trata de llevar los pensamientos a un plano más objetivo, sustituyendo la exageración y el dramatismo por una perspectiva que, sin negar las dificultades, sea más equilibrada. Por ejemplo, transformé: si fallo en esta presentación, será un desastre total, en puede que no sea perfecto, pero haré todo lo posible y si cometo errores, puedo aprender de ellos. Al inicio, reformular los pensamientos no eliminaba el miedo por completo, pero sí mermaba su fuerza. Me daba un punto de apoyo para no dejarme arrastrar por la ola de pánico que a veces surge de un solo pensamiento catastrofista. Con el tiempo,
Esta práctica fue creando un clima mental más sereno y realista, lo cual me permitió encarar los retos de la vida con mayor equilibrio. Capítulo 8. El valor de la autoestima. Mientras avanzaba en este viaje, me di cuenta de que la confianza plena no solo se forja al superar los miedos, sino también al fortalecer la autoestima. El miedo se nutre de nuestras inseguridades. Si creemos que no somos lo suficientemente buenos, capaces o valiosos, cualquier pequeña amenaza se vuelve gigantesca. En cambio, cuando sabemos quiénes somos y nos aceptamos, el miedo pierde gran parte de su poder. La autoestima sana no se basa en ser perfectos ni en creer que nunca nos equivocaremos. Más bien, consiste en reconocer nuestras fortalezas y debilidades, respetarnos a nosotros mismos y valorarnos como seres únicos. Para trabajar en mi autoestima, aprendí a hablarme con palabras amables, reconociendo mis logros, mis esfuerzos y los pasos que daba, por más pequeños que fueran. Descubrí que, en lugar de criticarme duramente cuando algo salía mal, podía adoptar una actitud de aprendizaje. Cometí un error, pero eso no define mi valor como persona. Veré qué puedo hacer mejor la próxima vez. De esta manera, cada experiencia, exitosa o no, se transformaba en un peldaño que sumaba a mi crecimiento personal. La autoestima se refleja también en los límites que establecemos en nuestras relaciones. Cuando no nos sentimos merecedores de respeto, toleramos situaciones que nos hacen daño o nos generan ansiedad. Por el contrario, al querernos y valorarnos, aprendemos a decir no cuando algo nos incomoda y a rodearnos de personas que nos brinden apoyo. Este proceso refuerza la idea de que somos dignos de bienestar y que merecemos vivir sin estar constantemente sometidos al temor. Capítulo 9. La importancia del entorno. En este camino, entendí que no se trata únicamente de un trabajo interior, sino que nuestro entorno puede influir positiva o negativamente en nuestra lucha contra el miedo. Comencé a observar de cerca las personas con quienes pasaba mi tiempo y los espacios que frecuentaba. Me di cuenta de que, si bien mi familia y mis amigos no tenían la culpa de mis temores, sí podían o ayudarme a superarlos o reforzarlos, dependiendo de sus actitudes y comentarios. Rodearme de personas comprensivas y empáticas, que alentaban mi crecimiento en lugar de descalificarlo, resultó esencial. A veces, era suficiente con que alguien me escuchara sin juzgar, permitiéndome expresar mis inseguridades. Otras veces, necesitaba palabras de aliento o un empujón suave para atreverme a dar ese paso que tanto me costaba. También aprendí a decir basta a aquellos ambientes donde predominaba el pesimismo, la crítica constante o el desánimo. No se trata de huir de la realidad, sino de proteger la semilla de confianza que estaba intentando cultivar. En ocasiones, me tocó tomar la difícil decisión de alejarme de algunas personas cuya negatividad perpetuaba mis temores. Por otro lado, descubrí que ampliar mi círculo, conocer gente nueva y participar en actividades que me interesaban, abría las puertas a oportunidades de crecimiento. Encontré grupos de apoyo y talleres donde compartían métodos para manejar la ansiedad. Esto no solo me dio herramientas, sino también la certeza de que no estaba solo en esta batalla. Ver a otras personas en situaciones similares me hizo sentir comprendido y me reforzó el coraje para seguir adelante. Capítulo 10. Afrontar el miedo al fracaso. Uno de los miedos más arraigados en mi interior era el temor al fracaso. Creía que cometer errores o no alcanzar mis metas era una señal de que no valía lo suficiente. Por ende, muchas veces prefería ni siquiera intentarlo antes que enfrentar la posibilidad de equivocarme y quedar en evidencia. Comencé a reinterpretar el concepto de fracaso, en lugar de verlo como una etiqueta que definía mi identidad, empecé a verlo como un evento puntual, una oportunidad de aprendizaje. Recordé a grandes personalidades de la historia que habían fracasado repetidamente antes de lograr algo extraordinario. Estas historias me confirmaron que el fracaso no es más que un peldaño hacia la mejora y la excelencia. Decidí permitirme fallar. Realicé proyectos, me atreví a participar en competencias o exposiciones, y asumí puestos de mayor responsabilidad. En muchos de esos intentos, no obtuve el resultado que esperaba. Sentí la decepción y la frustración, pero me di cuenta de que podía sobrevivir a esas emociones. Incluso, con la debida perspectiva, veía claras las lecciones que cada intento fallido dejaba a mi paso. El verdadero fracaso, comprendí, es dejar que el miedo nos impida actuar. Si no hacemos nada, si no nos arriesgamos, nos quedamos estancados y con la incómoda duda de qué hubiera pasado si. Y esa duda, a la larga, pesa más que cualquier error que podamos cometer. Transformar el miedo al fracaso en un motor de aprendizaje fue un giro radical en mi manera de entender la vida.
Capítulo 11. Haciendo las paces con el miedo. En este trayecto, aprendí algo fundamental: no se trata de erradicar el miedo por completo, sino de convivir con él sin que nos paralice. Es humano sentir miedo ante ciertos eventos o desafíos. Incluso, puede darnos información valiosa. El miedo a veces nos indica que debemos prepararnos mejor o ser más cautelosos. Hacer las paces con el miedo implica dejar de verlo como un enemigo y empezar a considerarlo un maestro. Cada vez que aparece, en lugar de entrar en pánico, me pregunto, ¿qué mensaje me trae este miedo? ¿Es un recordatorio de que debo salir de mi zona de confort, o de que debo reconocer mis límites actuales? Al cambiar esta perspectiva, el miedo dejó de ser un monstruo invencible y se convirtió en un mensajero. Aprendí a discernir cuando era un aviso razonable de precaución y cuando era solo un reflejo de inseguridades pasadas que ya no me servían. De esta forma, podía usarlo como herramienta de crecimiento en lugar de verlo como un obstáculo permanente. Al reconciliarme con mi miedo, mi mente se volvió más flexible y abierta. Dejé de juzgarme con dureza cuando aparecía la ansiedad, y en lugar de ello, me regalaba un instante para escuchar y procesar la información que emergía. Este simple cambio de actitud resultó liberador, pues redujo la tensión interna y me permitió actuar con mayor templanza. Capítulo 12. La práctica de la meditación. En mi búsqueda de recursos para manejar y trascender el miedo, descubrí la meditación. Aunque al principio me parecía un ejercicio ajeno, aprendí que su esencia radica en entrenar la atención para permanecer en el momento presente. Esa práctica, tan sencilla en apariencia, puede producir transformaciones profundas en nuestra forma de gestionar las emociones. La meditación me ayudó a ser más consciente de mis patrones de pensamiento. Durante las primeras sesiones, noté con sorpresa la velocidad con la que mi mente saltaba de un recuerdo temeroso a una preocupación futura. Reconocí lo difícil que es simplemente estar sin pensar compulsivamente en lo que podría salir mal. Sin embargo, a medida que persistía, empecé a encontrar breves espacios de tranquilidad, donde podía observar mis miedos sin identificarme totalmente con ellos. Esta constancia meditativa redujo mis niveles de estrés. Mi mente, más entrenada para volver al presente cada vez que se dispersaba, era menos propensa a dejarse llevar por espirales de ansiedad. Y aunque los pensamientos temerosos seguían apareciendo, ya no se convertían en tiranos que gobernaban mi vida. Además, la meditación fomentó en mí la compasión hacia mi propia persona. Al estar en silencio, escuchando mi respiración y observando mis sentimientos, surgió un sentido de ternura y empatía hacia mis vulnerabilidades. Me di cuenta de que, al fin y al cabo, todos lidiamos con miedos e inseguridades, y que mi verdadero poder radicaba en abrazarlos y transformarlos, en lugar de intentar negarlos o combatirlos violentamente. Capítulo 13. La fuerza de las metas claras. En mi proceso de crecimiento, descubrí que tener metas claras y un propósito de vida me ayudaba a enfocar mi energía en algo constructivo. Cuando no sabemos hacia dónde vamos, el miedo puede dominarnos con mayor facilidad. Pero al fijar objetivos concretos, la mente encuentra una dirección y se vuelve más resiliente ante las adversidades. Elegí metas que tuvieran sentido personal y no solo aquellas que la sociedad o mi entorno consideraban valiosas. Reflexioné sobre mis pasiones, mis talentos y mis sueños. Luego los convertí en pequeños objetivos alcanzables en el corto, mediano y largo plazo. Cada vez que el miedo aparecía, me recordaba a mí mismo el motivo por el que estaba trabajando, la meta que me impulsaba a seguir. Al ver resultados, por pequeños que fueran, mi confianza crecía. Me di cuenta de que los miedos se debilitaban al enfrentarme a ellos en el proceso de perseguir algo que realmente me importaba. Incluso cuando fracasaba o retrocedía, el saber que estaba dando un paso más en la construcción de mi proyecto de vida le quitaba dramatismo a la situación. Definir metas también me ayudó a establecer prioridades. Dejé de dispersarme en actividades que solo alimentaban mi ansiedad o mis inseguridades, y dirigí mi tiempo y mi esfuerzo hacia aquello que nutría mi autoestima y mi sentido de logro. Sentir que me acercaba, aunque fuera un poco, a lo que anhelaba, me hizo experimentar mayor fortaleza interna, sabiendo que cada paso me entrenaba para gestionar mejor el miedo. Capítulo 14. El apoyo profesional. Hubo un momento en que sentí la necesidad de buscar ayuda más especializada. Ya había avanzado considerablemente por mi cuenta, pero algunos temores profundos seguían asomando, sobre todo aquellos anclados en experiencias dolorosas del pasado. Decidí consultar a un terapeuta, alguien con las herramientas y conocimientos para guiarme de forma profesional.
La terapia me brindó un espacio seguro para explorar traumas, heridas y pensamientos arraigados que alimentaban mis miedos. A través de este proceso, aprendí a identificar patrones repetitivos y a trabajar en ellos de manera consciente. Mi terapeuta me ofreció técnicas concretas, ejercicios de exposición progresiva y distintas formas de reencuadrar mis experiencias pasadas. Lejos de ser un signo de debilidad, buscar ayuda profesional resultó ser un acto de valentía. Significaba reconocer que no tenía por qué enfrentar solo cada uno de mis fantasmas y que abrirme a la guía de alguien preparado podía acelerar y profundizar mi crecimiento. La combinación de mi trabajo personal y el apoyo experto me permitió desenterrar miedos más antiguos y comenzar a sanarlos. A veces, el simple hecho de hablar abiertamente de algo que me avergonzaba o me atemorizaba liberaba mucha de la tensión asociada. Otras veces, las tareas y reflexiones que me proponían me ayudaban a ver que mis temores no eran inamovibles, sino estados emocionales que podían ser transformados con paciencia y constancia. Capítulo 15. Un nuevo horizonte. Después de este largo trayecto, pude contemplar mi vida desde un lugar distinto. El miedo seguía ahí, como parte de mi naturaleza humana, pero ya no era un dictador. Había aprendido a verlo de frente, a analizarlo, a recibir la información que me ofrecía y a tomar mis decisiones con autonomía. Descubrí un nuevo horizonte donde la confianza en mí mismo tenía cabida. Cada pasaje narrado en estos capítulos refleja un cambio profundo y una conquista diaria. No se trata de un final feliz de película, donde todos los temores desaparecen mágicamente, sino de la certeza de que la vida puede ser más ligera cuando comprendemos la mecánica del miedo y aprendemos a bailar con él en lugar de enfrentarlo con hostilidad. Hoy, me animo a abrir mi corazón en mis relaciones, a alzar la voz cuando tengo algo que aportar, a asumir retos profesionales y personales sin que el pánico me congele. Todavía puedo sentir la adrenalina cuando me enfrento a lo desconocido, pero la diferencia es que ahora sé canalizar esa energía hacia la acción y la creatividad. Este camino continúa. La conquista del miedo no es estática, se renueva con cada etapa de la vida y con cada giro inesperado. Sin embargo, he construido un andamiaje interno que me sostiene y me recuerda que poseo la fuerza y el derecho de vivir con confianza plena. Mirando hacia atrás, agradezco cada momento de duda y cada paso de coraje que me ha traído hasta aquí. Esta historia es una invitación a que cada persona emprenda su propia travesía, descubriendo que, detrás de los miedos, se encuentra una fuente inmensa de libertad y amor hacia la vida.